Bien, hoy vamos a trabajar entonces con este tema, sentencias de decisión anidadas. Y vamos a hacer una par de pruebas de escritorio a dos programas que tenemos hechos por ahí. Así que los objetivos de esta clase son estos. Vamos a analizar la sintaxis de las sentencias de decisión anidadas, tanto en pseudocódigo, es decir, en letras, en órdenes que damos a la computadora a través de palabras, y en flujograma a través de gráficos. Y también vamos a realizar, como les repito, pruebas de escritorio a programas que tienen sentencias de decisión anidadas. Entonces, ¿qué son sentencias de decisión anidadas? Básicamente, sentencias de decisión anidadas son aquellas en las cuales una sentencia de decisión forma parte de uno de los bloques de otra sentencia de decisión. Generalmente cuando necesitamos anidar varias sentencias, lo hacemos en el bloque falso. Sin embargo, si colocamos una sentencia en el bloque verdadero de otra sentencia, pues también estamos hablando de sentencias de decisión anidadas. Entonces, veamos en pseudocódigo. Tenemos acá una sentencia de decisión. Si la condición uno es cierto o es verdadera, entonces se realiza el bloque que está eh, en el bloque, bueno, se realizan las acciones que están en el bloque verdadero. Si condición uno es verdadero, entonces estas son las acciones que se van a realizar en caso de que sea verdadero. Pero si no es cierta la condición uno, o sea, si es falsa, entonces en el bloque falso lo que tenemos es otra condición. Por tanto, hay otra interrogante. Se pregunta acá si la condición 2 es verdadera. Entonces, como tenemos otra condición, hay que evaluar nuevamente esa otra condición y en base a ese resultado vamos a tener nuevamente, puede ser que tengamos un bloque o que tengamos dos bloques, es decir, bloque verdadero y falso, pero en este caso, en la segunda condición, en la que está dentro del bloque falso, solo tenemos un bloque, solo el bloque verdadero. Si se fijan, no hay bloque falso, no hay un si no, pero sería un si no de la condición 2. Entonces, aquí no tenemos un bloque falso. Ahora lo vemos acá en flujograma. En caso de que la condición uno sea verdadera, como ven, aquí están identificados los flujos. Este es el sí y este es el no. Es decir, este es el verdadero y este es el falso. En caso que la condición uno sea verdadera, se ejecutan las acciones que están en el bloque verdadero. Si no es verdadera la condición uno, entonces se ejecuta el bloque falso. Y en el bloque falso, dado que esta es la misma sintaxis o la misma estructura que estamos manejando de la sentencia de decisión anidada, lo que tenemos es, igual que en pseudocódigo, la otra sentencia de decisión. Entonces aquí está, pregunta si condición 2 es verdadera. En caso que la condición 2 sea verdadera, se ejecutan estas acciones. Si no es verdadera, no hay nada a ejecutar. Recuerden que no es obligatorio que el bloque falso contenga instrucciones a ejecutarse. Lo que sí es obligatorio es que el bloque verdadero debe tener instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición sea verdadera. Ahora, deben notar algo también bien importante. Siempre el bloque verdadero se va a unir con su respectivo bloque falso. Entonces, este bloque falso se une al final con el bloque verdadero. Entonces llegamos hasta acá. Y también este bloque falso, bloque grandote, se une al final con este bloque verdadero. Ahora veamos acá la sintaxis para sentencias de decisión anidadas cuando estamos hablando más de, de más de dos sentencias, o bueno, cuando son tres condiciones. Voy a bajar esto para que se vea completo. Aquí tenemos un caso en el que hay tres condiciones anidadas y está, igual que en el anterior, hecho en el bloque falso. Entonces vemos aquí que dice, si condición uno es verdadero, entonces se ejecutan estas acciones. Pero si no es verdadera la condición uno, nos preguntamos qué pasa con la condición 2. En caso que la condición 2 sea verdadera, se ejecutan las acciones que están en el bloque verdadero. Pero si no es el caso que la condición 2 es verdadera, es decir, que la condición 2 es falsa, entonces se va a ejecutar
el bloque falso. Y si nos fijamos acá, en el bloque falso tenemos otra sentencia de decisión en la que se pregunta si una condición 3 es verdadera o es falsa. En caso de que fuere verdadera, entonces se va a ejecutar el bloque verdadero. Como pueden ver, aquí tampoco hay bloque falso para la tercera condición. Algo bien importante también es que cada sentencia de decisión tiene su respectivo fin. Aquí tengo tres sentencias de decisión, entonces voy a tener tres finales de sentencia de decisión. Este es el fin de la primera sentencia de decisión. Este es bueno, perdón, de la tercera más bien. Este es el fin de la segunda sentencia de decisión. Observen que deben estar alineados. Sí con sí no y su respectivo fin. Aquí está el fin alineado con su respectivo sí. De igual forma tengo el fin de la última sentencia de decisión, bueno, esta es más bien la primera sentencia de decisión y está obviamente alineado con el respectivo si no y el inicio de la sentencia de decisión con la palabra sí. Aquí vemos este flujograma también bueno, aquí vemos la misma estructura también en flujograma. Esta no es la única forma de representar un, ¿cómo se llama? Hacer un flujograma. Si, cuando ustedes lo hagan, de hecho, en PCIN, van a notar que su flujograma de repente va a aparecer de una forma un poquito diferente a esta. Entonces lo voy a hacer, de hecho, lo voy a hacer en Paint para que lo veamos. Otra forma de representarlo en flujograma. Entonces, otra forma de tener representado una sentencia de decisión anidada en flujograma es, por ejemplo, si aquí dejo el bloque verdadero y acá dejo el bloque falso, entonces voy a voy a mover todo esto. Si de repente optamos por colocar aquí el bloque verdadero, entonces coloco en este lado el bloque verdadero y en el otro extremo del flujograma el bloque falso, bueno, bloque falso le voy a poner. Entonces tendría, si la condición uno es verdadera, el bloque que se va a ejecutar es este que está aquí, ¿cierto? Entonces lo que voy a tener es esto en el bloque verdadero. Y en el bloque falso, lo que voy a tener es otra sentencia de decisión. Entonces aquí ya tengo la sentencia de decisión con la condición 2. Entonces tendría esto. Si la condición uno es verdadera, se ejecutan estas acciones, pero si la condición uno no es verdadera, o sea que si es falsa, llegamos a el bloque falso en el cual hay otra pregunta. Se pregunta si la condición 2 es verdadera. Si la condición 2 fuera verdadera, entonces se van a ejecutar acá las acciones que corresponde en el caso de que la condición 2 sea verdadera. Entonces voy a colocar, voy a llevar este. Lo mismo, lo mismo tienen que hacer ustedes en la asignación que se deja en la tarea donde se pide que coloquen, lo voy a reducir esto, recuerden que ya tenemos la idea, ¿verdad? Recuerden que en en la asignación se pide que ustedes escriban la sintaxis de sentencias de decisión anidadas cuando son cuatro las que se están anidando. Y también la sintaxis de
5 sentencias de decisión anidadas. Generalmente a mí me gusta más ver esto, ver la estructura de sentencias de decisión anidadas en flujograma de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas que lo están viendo. Este sería el bloque verdadero, acciones a realizar si la condición es verdadera, y acá tendría el bloque falso. Ahora, ¿qué tengo en el bloque falso? En el bloque falso, recuerden que tenemos 3 sentencias de decisión anidadas, entonces lo que voy a tener aquí es otra sentencia de decisión, que es la sentencia que ando acá. Entonces tengo aquí una tercera condición. En caso que la condición 3 sea verdadera, se va a ejecutar el bloque verdadero. Pregunta, ¿qué se ejecuta en el caso de que la condición 3 sea falso? ¿Qué es lo que se va a ejecutar si la condición 3 es falsa? Su bloque verdadero, profe. En caso de que sea falso. Repito, Ah, la condición 4. recuerde que estamos con 3 sentencias de decisión. Estoy haciendo este mismo, solo que lo estoy escribiendo en forma horizontal. Entonces, ¿cuántas sentencias de decisión tenemos acá? 3. Entonces no se 3. escribiría nada, ¿no? Y como podemos ver, no hay bloque falso. Entonces acá no habría nada en el bloque falso. Simplemente tendría, ahora voy a conectar. Por eso decidí hacerlo de esta forma, porque me interesa que vean cómo conectar estos bloques. Este bloque se tiene que conectar con el bloque, observen, este es el bloque falso, ¿cierto? Bloque, lo voy a rotular. Bloque falso. Este es el bloque falso. Este bloque falso. Esta es la condición 3. Sus dos bloques deben estar conectados. Tanto el bloque verdadero, bueno, el bloque verdadero debe estar conectado con el bloque falso. Pero algo que quiero que entiendan es lo siguiente. El bloque falso o a este bloque falso le corresponde este bloque verdadero. No le corresponde este otro bloque, sino que le corresponde este. Significa que estos dos deben estar conectados en el fin sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces, simplemente, cuando ya no hay más acciones a ejecutar en el bloque falso, coloco una línea que indica el fin de la sentencia, bueno, el fin de ese bloque, y esos dos los conecto. Una, una, una manera de indicar el fin sí es dibujando un pequeño círculo ahí. Entonces, puedo poner este circulito ahí. Ay, no me deja moverlo, bueno, lo voy a mover así. Entonces, esto representa el fin de la sentencia de decisión, pero estoy hablando de la sentencia de decisión 3 o de la tercera, de la que tiene la condición 3. Aquí se terminó esta sentencia de decisión. Ahora voy a terminar la otra sentencia de decisión, la segunda, que es cuando se evalúa la condición 2. Entonces, el bloque verdadero termina aquí, ya no hay nada más. Significa que saco de acá una línea de flujo. Algo, por cierto, que también es necesario para indicar el flujo es colocar el extremo de la flecha que apunta, que indica el sentido. El sentido es aquí, hacia la derecha, acá vamos hacia abajo, porque con esto nos queda claro que no hay forma posible de regresar hacia atrás. Entonces, siempre cada línea debe tener su flecha que indica hacia dónde va el flujo. Bueno, una vez que ya tengo esto, en el caso del fin sí, lo pueden dejar así, o también pueden colocar esto si ustedes lo desean, no hay ningún problema. Le colocan los extremos de las flechas, indicando que hacia ahí va el flujo. Y como pueden ver, estas dos coinciden en este punto, pero no es posible que regresemos por el bloque falso, por ejemplo, no es posible que regresemos al verdadero. Bien, una vez que ya tengo hecho esto, esta línea de flujo que estoy sacando indica el fin del bloque
falso, pero de este bloque. Observen el bloque falso que tengo aquí. Es todo este bloque. Entonces, esto es el fin del bloque falso de la segunda condición. Ese bloque se va a unir con el bloque verdadero de la sentencia de decisión 2. Entonces, observen que tengo aquí el bloque verdadero de la condición 2, que es este bloque, se une con el bloque falso de esta misma sentencia de decisión, pero el bloque falso es todo esto, es decir, toda una sentencia de decisión. Entonces ya lo tengo unido. Ahora vamos a el fin de la primera sentencia de decisión, el cual se une igual con, igual que, igual que con la otra condición, con sus respectivos bloques, ¿verdad? Entonces, ahí está. Aquí tengo unido el bloque verdadero. El bloque verdadero y el bloque falso de la segunda condición. Este es el bloque verdadero y este es el bloque falso. Ahora, el bloque verdadero de la primera condición solamente tiene esto, pero el bloque falso contiene todo esto que está acá, que son dos sentencias de decisión anidadas. Entonces, esto debe quedar claro. ¿Cuál es el bloque falso de la primera condición? Todo esto que está aquí. Y este bloque finaliza acá. Este es el fin del bloque falso. Aquí donde terminan las dos condiciones. Bueno, este es el fin de la segunda condición, pero este ya viene del fin de la tercera condición. Bueno, una vez que finalizamos esto, entonces, unimos estos dos bloques. Y aquí vamos a tener el fin de la primera condición. Voy a copiar esto nuevamente y aquí está. Ya tengo aquí el fin. A mí me gusta, de hecho, más representarlo de esta manera en vez de representarlo de esta forma, porque aquí se puede confundir qué bloque se une con qué bloque. En esta no hay confusión. Este bloque verdadero termina aquí, este bloque falso termina aquí. Y aquí no se puede confundir uno indicando o viendo a nivel gráfico que este bloque falso se une con uno de estos otros dos bloques, porque no es posible. El bloque falso solo se puede unir con el bloque verdadero de su respectiva sentencia de decisión. Entonces aquí ya lo vemos. Voy a dejarles copiado este también en el archivo que siempre les comparto para que lo tengan. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Hacer lo mismo, pero con 4 sentencias de decisión. Entonces lo que agregarían es, en el bloque falso de la condición 3, agregan otra sentencia de decisión y les va a ir quedando algo similar a esto. Es como si tuviera otra acá y solo dibujara una condición más aquí, las acciones que se realizarían y conecto con este otro bloque. Esa sería una forma fácil de hacerlo. Entonces esa es la tarea de ustedes. Y también hacer lo mismo para 4 sentencias de decisión. Voy a colocar este otro aquí porque se mira más, me gusta más que el otro. Lo pueden hacer ustedes de cualquiera de las dos formas. A mí me gusta este. Entonces, lo que se pide es que diseñen una estructura para 4 condiciones y también una para 5 condiciones. Es hacer exactamente lo mismo. Solamente es colocar la sintaxis, es decir, cómo quedarían. Bien, entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde se aplican sentencias de decisión anidadas, lógicamente. Entonces, ¿en qué consiste el ejemplo? Bueno, es un ejemplo que conocemos, ya hemos estado trabajando, que es cálculo de un promedio, pero aquí hay algo agregado. Aquí no solamente aparece la palabra aprobó o reprobó, sino que se pide que de acuerdo al promedio aparezca cualquiera de estas observaciones. Debe aparecer deficiente en caso de que el promedio sea menor a 70 y en caso de que el promedio sea entre 70 y 79, bueno, inclusive 79.5, debe aparecer la palabra bueno. En caso que el promedio esté entre 80 y 89, aparecerá muy bueno.
Y en el caso de que sea de 90 a 100, debe aparecer la palabra excelente. Aquí vemos que hay varias decisiones a tomar, porque vamos a decir, si el promedio es menor a 70, tiene que aparecer deficiente. Pero si el promedio está entre 70 y 79, debe aparecer la palabra bueno. Entonces aquí tenemos como mínimo sentencias de decisión anidadas. Entonces de esa forma se resuelve este programa. Este sería un ejemplo. En el caso de que el estudiante tenga 86%, ¿dónde cae 86? Observen que cae en este intervalo. Significa que tiene que aparecer el mensaje que dice muy bueno. Esta es la estructura que debe tener la salida. Aparece la palabra promedio, seguido de 2 puntos, espacio, el promedio, también debe aparecer el porcentaje. Vean que aquí hay un espacio y 3 guiones y luego un espacio y la observación. Entonces, de acuerdo a esta estructura, o cuando a usted ya se le da el formato de salida, debe respetar ese formato. Entonces, lo primero es identificar el problema. Lo que tenemos acá es un problema en el que se necesita calcular el promedio y mostrar una observación que depende del promedio. ¿Cuál es la observación? Cualquiera de estas 4 que tenemos ahí. Paso 2, identificamos los datos de entrada. Como este programa ya lo hemos estado trabajando, ya hemos visto que si se trata del cálculo de 2 notas, perdón, el cálculo del promedio de 2 notas, obviamente los datos de entrada van a ser esas 2 notas, la nota 1 y la nota 2. En el paso 3 tenemos que identificar los procesos. ¿Qué procesos se van a realizar para llevar a cabo la tarea que se nos encomienda en este programa? Pues ya tenemos nota 1 y nota 2 y lo que se nos pide es calcular el promedio. Entonces, promedio lo calculamos sumando las notas, dividiendo entre 2, pero aquí tenemos algo más también. Necesitamos hacer la asignación de la observación que corresponde de acuerdo al promedio. Entonces, aquí ya vienen las sentencias de decisión anidadas que nos van a permitir esto. Primero vamos a preguntar, vamos a empezar de menor a mayor. Si promedio es, bueno, podemos empezar de mayor a menor también y no hay ningún problema, solo que hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Pero aquí está hecho de menor a mayor, entonces del 70 a 90, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lo construimos? Primero preguntamos si el promedio es menor a 70. Si el promedio es menor a 70, estamos en un caso evidente de una nota deficiente. Entonces, lo que va a aparecer en pantalla es una salida con el promedio seguido de, bueno, está la palabra promedio, esto es el número que tenemos almacenado en la variable donde se almacena el promedio, el porcentaje y el mensaje que dice deficiente. Ahora, a partir de aquí, tratemos de comprendiendo esto, el problema está resuelto. Si llegamos a este punto, y escúchenlo bien y tengan listo su botoncito, bueno, el botoncito de activar el micrófono. Vamos a empezar con el señor Emerson Smith. Bueno, Emerson Smith, atento, ¿ah? Igual los demás. Si o bueno, si entramos a este bloque, observen bien, si estoy en este bloque, ¿cuáles son los valores posibles para la variable promedio, Emerson? Robert Anthony, misma pregunta. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Si estamos en el bloque, ahí donde está el cursor, en ese bloque, observen, si llegamos a este bloque, ¿cuáles son los valores posibles para la variable promedio? Como las observaciones, no, profe. No, Observaciones, lo no. que yo pregunto es, ¿qué puede haber almacenado en la variable promedio para haber llegado a este bloque? Sería la misma pregunta planteada de otra forma. Repito, ¿cuáles son los valores posibles que estén almacenados en la variable promedio? Bueno, solo puede haber uno, pero ¿cuáles son las posibilidades o qué valores pueden estar ahí guardados para haber llegado a este bloque? Comprendiendo esto, usted se fue en este programita. Por eso me detengo acá, porque es clave comprender este tipo de detalles.
A ver, Alessandra Rodríguez, Sí, misma profe, pregunta. desde valores que comprenden desde 80 a 89, si no estoy mal. No. Observe dónde está el cursor. No hemos evaluado acá. Estoy aquí, exactamente en el inicio del bloque falso, en el si no. Bloque falso de esta condición. No hemos llegado hasta acá. Este es un Ah, bloque, este es otro bloque, pero ahorita estoy aquí, exactamente en el inicio del bloque falso. Por eso les hice hincapié en la ubicación del cursor. Y me detengo en esto porque aquí está la clave de este problema. Comprender perfectamente esto, igual que el resto, es fundamental para poder comprender cómo está construida esta sentencia de decisión y cómo construirlas ustedes también. Repito la pregunta para los que ya lo hayan olvidado. Estando en este punto, ¿qué valores pudo haber tomado la variable promedio? Estando en este punto. de 71 a 89. De 70 a 89, profe. De se- Vea, 79. no. De 70 a 79. Sí, perdón. Puede ser no necesariamente hasta 89. Puede ser de 70 hasta 100, suponiendo que las notas que se ingresan son valores entre 0 y 100 para nota 1 y nota 2. Entonces, en ese caso sí, los datos que puede tener promedio son 70 inclusive, 71, bueno, 70.5, 71 y hasta llegar a 100. Porque si, si fuesen valores como 69 o 68, entraríamos en este bloque, en el bloque verdadero. Si promedio fuera menor a 70, entramos en ese bloque. Pero si no es menor a 70, significa que los valores que tenemos en este punto son valores superiores a 70. Ahora, ¿por qué enfatizo en esto? Porque la siguiente condición depende de saber qué valores tengo guardados ahí, qué valores están almacenados en promedio. Usted aquí no necesita preguntar porque es un error típico. Vienen unos y preguntan si promedio es, es mayor a 70 y promedio es menor a 80. Esto que está aquí no es necesario hacerlo porque si llegó a este punto, es obvio que el promedio es mayor a 70. Si no fuere mayor, bueno, es mayor o igual. Si no fuere mayor, hubiese entrado en el bloque verdadero de la primera sentencia de decisión. Entonces esto, y lo repito, esto no es necesario hacerlo. Porque si estamos en este punto, es porque el promedio es mayor a 70. Ahora lo que necesito es encerrarlo en este intervalo de 70 a 79. ¿Cómo lo encierro ahí? Si ya sé que el promedio es mayor a 70, acá en este punto, perdón, en este. Entonces lo único que necesito es preguntar si el promedio es menor. Y si el promedio es menor a 70, perdón, si es menor a 80, al entrar en este bloque, observen bien dónde está el cursor, los valores posibles para la variable promedio estando en el bloque verdadero de esta sentencia de decisión son 70, 70.5, 71, 72, 73 y los puntos 5 hasta llegar a 79.5. 80 no se incluye porque dice menores que 80. Entonces ya tengo encerrado en este bloque, tengo encerrados los valores de promedio entre 70 y 80. Bueno, incluyendo 70 y sin incluir a 80. Ahora, ¿qué pasa si el promedio no es menor a 80? Es decir, si es mayor o igual que 80. Estando en este punto, eso es lo que va a suceder. O cuando entremos a este bloque, es porque el promedio no es menor a 80. Significa que es 80 o mayor a 80. Entonces, estando en este punto, sé que el promedio es mayor a 80. Lo único que necesito para encerrarlo ya en este intervalo es preguntar si es menor que 90, que es el caso de estar a 80, 89, es ser menor que 90. Entonces eso es lo que se pregunta ahora. Estando aquí,
sabiendo que el promedio es mayor o igual que 80, lo único que preguntamos es si es menor que 90. Y en ese caso, si fuere verdadero, ya lo tenemos encerrado en el intervalo de 80 a 90 y aparece el mensaje de muy bueno. Si no fuere menor a 90, significa que es mayor o igual. Y si estamos en este punto donde el promedio entonces es mayor o igual a 90, ya tenemos encerrado el promedio en este intervalo. Eso considerando que se ingresen notas entre 0 y 100, ¿verdad? En cuyo caso va a aparecer el mensaje excelente. Entonces eso es lo que está programado aquí, que si el promedio está entre 90 y 100, aquí en el bloque falso, va a aparecer el promedio junto a la palabra excelente. Entonces ya vamos a hacer una pruebita de escritorio a este programita. Esto es parte de los procesos que se llevan a cabo en este programa, ¿verdad? Primero calculamos el promedio y luego analizamos cómo es ese promedio con respecto a los valores que se definieron de acuerdo a las observaciones que se esperan para saber, para mostrar la observación que corresponde. Bien, presten atención a esto, es lo que yo acabo de explicar ahorita. Lo pueden leer varias veces. Hasta este momento en el que estamos de la clase, la parte más divertida, por decirlo así, no voy a decir difícil, pero la parte más divertida, la parte que requiere más análisis es esto que estamos haciendo acá. Hasta ahorita de la clase, por decirlo de otra manera, esta es la mamá de los pollitos. Si usted comprende perfectamente estas líneas de código que están aquí y sabe cómo construirlas, dese por aprobado ya en esta clase, al menos en esta parte que ya vamos a evaluar. Así que ahí a eso préstele mucha atención. Por eso le dediqué como más de 10 minutos a eso. Ahora vamos a hacer entonces una pruebita de escritorio al programa. El programa lo tenemos hecho de dos formas, o lo tenemos, mejor dicho, en dos lenguajes. Lo tenemos en pseudocódigo y lo tenemos en flujograma. Entonces, podemos probar el pseudocódigo o podemos probar el flujograma. Cualquiera de las dos cosas que se desee probar es igual. Vamos a obtener lo mismo, dado que se trata de un mismo programa. Dado que se trata de un mismo programa, solo que con diferentes formas de dar las órdenes. Bueno, entonces voy a optar por hacerle la prueba de escritorio al pseudocódigo. Voy a agregar aquí, necesito un par de sentencias de decisión más, porque necesito colocar en la prueba de escritorio las condiciones. Y son tres condiciones las que aparecen aquí. Ahora, vamos a ver cómo hacemos esto para que parezca, para que vean las dos cosas. Bueno, aquí tengo el código del programa y acá vamos a ir viendo la pruebita de escritorio. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿Ninguna? Profe, Sí, diga. solamente al principio, que solamente quería saber qué era sintaxis, solamente. Sintaxis. Una, una respuesta de Herbes. Ausencia de vehículos para transportarse en lo que usted paga. Sintaxis. No hay taxis. No es broma. Sintaxis se refiere a esto que tenemos acá. Esta es la sintaxis de la sentencia de decisión anidada en pseudocódigo y esta es la sintaxis en flujograma. Es decir, sintaxis se refiere a cómo se escribe o cuáles son las instrucciones que escribimos o dibujamos en el caso de flujograma para poder construir la sentencia de decisión. A eso se refiere la sintaxis. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿cuál es la sintaxis para definir variables en pseudocódigo? Entonces, podemos decir, la sintaxis para definir variables en pseudocódigo es esta, ¿eh? Escribimos primero la palabra definir, luego los nombres de las variables, luego la palabra como, y terminamos indicando el tipo de dato. Entonces, sintaxis se refiere a la forma de escribir las órdenes, a cómo se escriben las órdenes, cómo escribirlas correctamente, ¿verdad? A eso se refiere la sintaxis. Por ejemplo, si de repente se nos olvida colocar este punto y coma que ven ahí después de la palabra entero, el programa nos va
generar un error de sintaxis, es decir, un error de escritura, una orden que está mal dada. ¿Me explico? Es la forma de escribirlo. Que no es lo mismo que error lógico. Error lógico ya es otra cosa. Error de sintaxis es cuando hay algo mal escrito. ¿Se entendió? ¿Quién me preguntó? ¿Quién fue el que habló? Sí, profe, entendí Anthony. perfectamente. Está Sí, bien, Anthony. Listo, bueno, gracias. gracias. Les recuerdo para los que no se han anotado en la lista, coloquen su nombre completo indicando la sección ahí en el chat del Zoom. Bien, empecemos entonces. Tengo las variables nota 1, nota 2. Aquí está. No tienen nada. Y la variable promedio tampoco va a tener nada. ¿Cuántos caminitos vemos en este programa? Para cada sentencia de decisión, recuerden que tenemos dos caminitos, bloque verdadero y bloque falso. Pero aquí tenemos sentencias de decisión anidadas. ¿Cuántos caminitos tenemos? Tenemos este bloque, 1. Luego tenemos este otro bloque, 2. Este otro bloque, 3. Perdón, 3 con este bloque. Este otro bloque serían 4. Aquí tengo 4 caminos diferentes. ¿Saben lo que significa? Que este programa usted le debería hacer a este mismo programa 4 pruebas diferentes como mínimo para probar que funciona. Y eso sin contar qué pasa con 70, con 80 y con 90. Usted debe hacer todas esas pruebas para asegurarse de que su programa funciona por cuestión de tiempo y además de que comprendiendo una forma o uno de los caminos usted puede comprender los demás, entonces solo voy a hacerle una prueba de escritorio, pero usted debe hacerle más. Bueno, entonces veamos. Vamos por la definición de variables. Ya están definidas las variables. Creo que no voy a ocupar nada más aquí, así que... Ups. Para maximizar un poquito el espacio. Bien, entonces tengo definidas las variables. Aquí hay una orden que dice limpiar pantalla. Y de hecho ya la tenía sucia, así que la voy a limpiar. Ya está, limpia la pantalla. Espérenme, espérenme. Esto reciclado. Ajá. Nada. Bueno, tengo limpia la pantalla. Vamos por esta instrucción. La instrucción que dice escribir por cualquier cosa y para que no nos vayamos a perder, voy a colocar una flechita ahí. Para indicar en dónde vamos a cada momento. Vamos, ahorita lo que acabo de ejecutar es la línea de código que limpia la pantalla. Esta línea de código. Ver, algo que se vea desde el cielo. Creo que lo ven ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en esa línea de código. Recuerden probar el programa y préstenle mucha atención a las pruebas de escritorio. Ya se fijaron que tenía un buen porcentaje de evaluación en el examen que se hizo del primer parcial. En el segundo parcial, ustedes se podrían esperar lo mismo, a menos que yo les dé solo un problema y les diga construya el programa. Pero les repito, es más fácil probar un programa que ya está escrito que hacerlo, que diseñarlo. Entonces, lo más seguro es que les ponga una pruebita de escritorio, así que presten mucha atención porque ya vieron que los exámenes son hasta con número de identidad, ¿verdad? Personalizaditos. Así que mucha atención con las pruebitas de escritorio. Limpié la pantalla, ya está hecho. Luego vamos a esta orden, una salida en pantalla. Dice, programa que calcule el promedio de 2 notas de un estudiante indica si su promedio es, entonces escribimos eso, programa. Observen que debe estar escrito exactamente como aparece entre comillas, sin cambiar absolutamente nada, ni una tilde, ni una letra mayúscula. Indica si su ¿qué? Promedio. Si su promedio es
Aquí, acá aparece un solo renglón. Ahora les recuerdo lo que va a pasar en PCIN es que si usted lo tiene, si la pantalla no es suficiente para que quepa todo eso, entonces va a aparecer en dos renglones. Pero si usted estira su pantalla, pues le va a aparecer en un solo renglón. Ya lo vimos anteriormente. Ya estuvimos hablando de eso. Ya tengo la primera salida. Este cursor queda en la siguiente línea. Vamos a la siguiente instrucción. Otra salida. Deficiente, bueno, muy bueno o excelente. Deficiente, bueno, muy bueno o excelente. Y punto. ¿Está bien escrito? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ven bien la pantalla? La voy a maximizar un poquito. ¿Tienen alguna pregunta o estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Recomendaciones? Profe, bueno, no se tiene que escribir con B mayúscula al principio. Ahí, bueno, Claro, claro que sí. ¿Los demás notaron eso que está hablando Charon? Charon habló, sí, ¿verdad? profe, sí, Gracias. ¿Observaron lo que dijo Charon? La palabra bueno debe estar escrito, si se fijan, bueno está escrito con mayúscula. En los dos casos es muy bueno y bueno. Y aquí yo lo escribí con minúscula. Entonces, aquí tenemos que colocarlo con mayúscula. El guión pasa a la siguiente instrucción. Luego tenemos un salto de línea. Pasamos el guión a la siguiente instrucción. Esto es para separar y que no parezca todo pegado. Luego vamos a otra salida. Dice, ingresa la nota del primer parcial. Ingresa. Y observen, todo debe estar tal y como está escrito entre comillas. Mayúsculas, aquí hay un espacio, mayúscula para la I y para la P. Pasamos al siguiente renglón y acá nos movemos a la siguiente línea. Es una lectura de datos. Voy a poner esto aquí porque no les estorbo. Tengo ahí una lectura de datos. Leer nota 1. Cuando el usuario escriba algo aquí, supongamos que escribe, voy a ponerle que escribe 82 y presiona Enter, el cursor pasa a la siguiente instrucción y nosotros aquí pasamos a la siguiente línea de código. Aquí tenemos otra salida. Ingresa la nota del segundo parcial. Entonces pasamos a ingresa la nota del segundo parcial. Se espera lógicamente que el usuario escriba algo y luego lo vamos a leer y lo vamos a almacenar almacenar en la segunda nota. Voy a colocarle aquí 84. Cuando se hace la lectura de la variable nota 1, y algo que faltó hacerlo, ¿verdad? Es almacenarlo en la variable nota 1. Ese 82 debió ser almacenado en nota 1. Lo mismo que 84. Una vez que el usuario presiona Enter, ese 84 debe llegar a la variable nota 2, porque aquí dice leer nota 2. Entonces leo la nota 2 y tengo 84. Pasamos a la siguiente instrucción en el código. Y ahí lo que tenemos es el cálculo del promedio. Entonces va a aparecer aquí. El promedio se va a calcular sumando nota 1 más nota 2. ¿Qué valor tiene nota 1? 82. Entonces sumamos 82 con el valor de nota 2 que es 84. Y esto se divide entre 2. 82 más 84, ¿cuánto es? 166, profe. Gracias. 166 dividido entre 2, ¿cuánto es? 83. 83. Ese 83 es almacenado en la variable promedio. Tengo la variable promedio y aquí almaceno 83.
Pasamos entonces a la siguiente instrucción. Y aquí ya nos vamos a divertir un poquito. Esta es la parte divertida de este programa. Todo lo demás ya lo hemos hecho y ya de estar como aburridos de hacerlo. Entonces llegamos a la parte divertida. Tenemos una sentencia de decisión. La primera. Aquí hay una pregunta. ¿Es promedio menor a 70? Y me aparece tal cual aquí. Así como está acá. Pregunta. ¿Es promedio menor a 70? ¿Verdadero o falso? Solo tengo dos opciones. ¿Cómo saber si es verdadero o falso? Aquí está, ¿velo? La pregunta ¿es 83 menor a 70? ¿Es verdadero o falso? Falso. Es falso. Como es falso, tengo dos opciones. El bloque verdadero es este, donde dice escribir, y el bloque falso es el si no. Evidentemente, dado que es falso, voy al bloque falso, que es el bloque si no. En el bloque si no, lo primero que tenemos ahí es otra sentencia de decisión. Entonces, hay otra pregunta. ¿Es promedio menor a 80? Entonces, va a aparecer aquí, ¿es promedio menor a 80? Sería preguntar, ¿es 83 menor a 80? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o es falso? Bueno, no qué opinan, más bien Falso. cuál es lo correcto. Esto es falso. ¿Qué significa entonces? Que necesito movilizarme al bloque falso de esta condición. Entonces, agarramos nuestra flechita y vamos a apuntar hacia el bloque falso. El bloque falso es este. Entonces, en el bloque falso, lo que tenemos es otra sentencia de decisión. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Es promedio menor a 90? Entonces, lo que hacer es promedio menor a 90, pero como esto ya no es suficiente, voy a reducir el texto. Es promedio menor a 90. Equivale a preguntar, ¿es 83 menor a 90? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Eso implica que voy al bloque verdadero. ¿Cuál es el bloque verdadero? Solo puede ser este o este. Y creo que ya a este punto ya tenemos claro que el bloque verdadero es este que está aquí. Este. Entonces, en el bloque verdadero lo que tenemos es una salida a pantalla. Así que voy hacia la pantalla y aquí voy a escribir lo que dice ahí. Aquí dice promedio con P mayúscula, dos puntos y un espacio. Promedio, dos puntos, espacio. em, para que me aparezca conforme a el espaciado, eso voy a utilizar el console aquí. Ahí está, para que se vea más grande el espacio. Promedio, dos puntos y un espacio. Luego, ¿dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Gracias a esa flechita no nos perdemos. ¿Esto es la palabra promedio o la variable promedio? La variable. Correcto, eso significa que no va a aparecer la palabra promedio aquí. Además, no la necesito, ya apareció una vez. Lo que va a aparecer es el contenido de la variable promedio. Entonces buscamos la variable promedio. Aquí está. Lo que contiene esa variable es 83. Significa que aquí va a aparecer el número 83. Después de eso, aparece esta cadena de caracteres. Observen esas comillas. Significa que lo que está dentro de esas comillas va a aparecer en la pantalla exactamente como está ahí. Lo primero que hay es un porcentaje. Y observen que no hay espacio antes del porcentaje. Por eso parece pegado al 3. Porcentaje, espacio, luego hay un guión, luego otro guión, luego otro guión, luego un espacio, y luego aparece ese texto que dice muy bueno. Las comillas les recuerdo que no aparecen en pantalla, así que sería incorrecto hacer esto. Esto no deben hacerlo. Las comillas no aparecen en la pantalla. Bien, una vez que aparece este mensaje, hacia dónde vamos a llegar. Recuerden que
una vez que usted entra en un bloque, en una sentencia, no puede entrar a los otros bloques. Así que, ¿hacia dónde vamos ahora? Estamos en el bloque verdadero de esta sentencia de decisión. Entonces, del bloque verdadero pasamos no entramos al bloque falso. Entramos al fin de la sentencia, llegamos al fin de la sentencia de decisión de esta. Después sigue el fin de la segunda sentencia de decisión, o sea, esta. Y luego el fin de la primera sentencia de decisión que tuvimos, que es esta. Entonces ahora continuamos con el flujo, tal y como está escrito, y nos encontramos con, después de ese fin de las sentencias de decisión, esto que está afuera ya no está condicionado, por eso acabo de decir que está fuera de las sentencias de decisión, significa que se va a ejecutar siempre. No importa lo que pasó con las sentencias de decisión, esto que está fuera se ejecuta siempre. Aparece aquí un salto de línea, luego programa hecho por Elvin Flores. Por cierto, no sé si hay de aquí alguien que no sepa mi nombre, es Elvin Flores. He visto en algunas tareas que me cambian el nombre gratis, me ponen Melvin. No me llamo Melvin, me llamo Elvin. El cursor pasa a la siguiente línea. Bueno, estábamos en esta, ahora se ejecuta esta línea de código. Hay un salto de línea, un renglón vacío, y después aparece esta otra instrucción que dice presiona cualquier tecla para finalizar. Entonces aquí va a aparecer eso. Presiona cualquier tecla para finalizar. Salto de línea. Luego aparece lo que muestra PCIN por defecto, ¿verdad? Ejecución finalizada. Y, no, antes de ejecución finalizada tenemos un salto de línea aquí. Observenlo, está aquí, ¿ven? Aquí hay un salto de línea, aquí hay otro renglón. Después, ahora sí, fin proceso. Entonces, ya en este punto PCIN agrega el mensaje que dice ejecución finalizada. Voy a dejar hasta acá. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Tienen alguna pregunta? No siempre se van a ejecutar todas estas condiciones. Puede ser, por ejemplo, que si el promedio sea menor a 70, estas otras ni se hacen, porque si el promedio es menor a 70, nos quedamos en esa condición. Si el promedio fuera menor que 70, aparece este mensaje e inmediatamente el programa salta hasta el final. Si entramos en este bloque, repito, este no lo tocamos, sino que nos vamos hasta el final. Ahora eso depende de los programas, de los datos de entrada. Así que les recomiendo que hagan varias pruebas de escritorio de sus programas. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no, profe. Ninguna. Bueno, me alegra entonces. Vamos a ver hasta acá la clase y con respecto al otro programa, este programa está un poquito más grande, ¿verdad? Pero les dejé un programa para que ustedes hagan una prueba de escritorio. Es ese que está ahí. En este programa, que está un poquito más chiquito, lo que voy a hacer es que les voy a hacer un video para que lo tengan. Entonces, voy a hacer un video haciéndole una prueba de escritorio a este programa. Y luego se los comparto. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Les recuerdo, por favor, escriban su nombre en el chat para pasarles la asistencia.